Bien, algunas consideraciones generales sobre el ritmo. ¿Qué pasa con el hígado? Es una glándula vulnerable a distintos tipos de agresiones y entre sus mecanismos generales de reacción están, o sea, cómo reacciona el tejido hepático ante una agresión. Entonces puede ser de distinta manera. Tenemos las más básicas. Tenemos este primer grupo que es degeneración y acumulación intracelular. Estos serían cambios reversibles. Y tenemos otro grupo que son los cambios irreversibles, donde aquí está señalada la necrosis y o apoptosis. En este primer grupo tenemos entonces la degeneración valorizante, también llamado cambio hidrótico. Ustedes ya conocen, esto vimos en la primer tema. Luego tenemos la degeneración espumosa o plumosa. Aquí hay una degradación del material orgánico del citoplasma del hepatocito, vale decir, algunos de sus organelas. Luego tenemos la esteatosis, que también ya conocen ustedes, son acúmulos de gotitas de gas, que pueden ser pequeñitas, son las microvasculas, o pueden ser gotas grandes, macrovasculas. Y luego tenemos la colestasis. La colestasis es la falta de circulación de la bilis. Por ahí no funciona por alguna razón, entonces la bilis se queda atrapada dentro de los conductos o bien dentro del hepatocito. Eso vamos a ver con más detalles más o menos tarde. Entre los cambios irreversibles está la necrosis química o apoptosis, también se llama. Hay la necrosis centrolobular, o sea, tenemos que tomar en cuenta pensar en el lobulillo clásico, ¿no? Que es esa estructura hexagonal. En el centro está la vena central, ¿ya? O la vena centrolobular. Entonces, alrededor de esta vena central puede haber una necrosis, por eso se llama centrolobular. Y esto generalmente ocurre por toxis. El lobulillo se divide en tres zonas. La que está alrededor de la vena central es la zona central. Luego viene un poquito más por fuera la zona intermedia. ¿Ya? Y la otra es la zona externa, digamos así. ¿Ya? O perilobular, también se llama. Perilobular, así es. O también periporotal, porque usted relaciona los espacios porta. Entonces puede ocurrir necrosis en cerebro. Esto puede ser en algunas infecciones por virus, por ejemplo en la fiebre amarilla, ¿no? Para la zona intermedia es la que más afecta. Tenemos necrosis en puentes. Estas son también necrosis como radios, ya no son así circunscritas, no son circunferenciales, quiero decir, sino son radiales. En puente quiere decir que va desde la zona portal, desde el espacio portal, hasta la vena central, así puede. ¿Está bien? Ahora, tenemos también otros tipos de necrosis que no siguen el patrón de estos que hemos visto, sino son necrosis mentales, ¿no? Como ser la necrosis focal, pequeños partecitos de necrosis. Puede ser submasiva, donde ya los parches son mucho más grandes y mucho más frecuentes. Y la necrosis masiva, que es grave, que es la necrosis fulminante, ya que eso ya es, digamos, la antesala de la muerte, submasiva y masiva. Entonces, estos dos tipos últimos de necrosis se pueden observar en lesiones isquémicas o tóxicas también, también en algún tipo de hepatitis viral y en las hepatitis autoinmunitarias. Así es la cosa. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Estos son los tapones de bilis, una bilis densa espesa. Estamos entrando aquí en un panorama de una colestasis. Aquí son los conductos biliares que están tapados. Ahí están señalando los efectos. Aquí vemos los hepatocitos que tienen este pigmento biliar. Y algunas células, algunos hepatocitos que son bastante amplios y
ese canal que es hipoplasma, así claro, granuloso. Entonces ha hecho lo que se llama la degeneración plumosa, ¿ya? O degeneración valorizante. Se le debe a la célula básicamente. Aquí este es un típico ejemplo de necrosis centrotubular. Entonces, este es el caso de un paciente con una sobredosis de paracetamol. Entonces, aquí en la zona central o zona perimedular también se llama. Zona perimedular. O bien, se los ha numerado esta la zona. La más externa es la zona 1, la del medio la zona 2, y esta es la zona perimedular y la zona 3. Bueno, entonces, ¿cómo reacciona el tejido hepático ante este tipo de lesión? Bueno, tiene bastantes mecanismos. Uno de ellos puede ser la regeneración, ¿ya? Porque los hepatocitos son células con un índice de replicación bastante alto, ¿sí? Se regeneran rápidamente, se dividen, ¿no? Entonces, esto se refiere, la regeneración se refiere a la replicación hepatocitaria compensatoria, gracias a la presencia de células de presión. Hay bastantes células de presión en el hígado. La inflamación, su nombre lo dice, infiltrados inflamatorios, ya sea de tipo crónico o agudo. Si esta inflamación es severa, hay necrosis, puede producir necrosis, entonces ahí viene la reparación, dando lugar a cicatrización o fibrosis. Aquí dice, como respuesta a la inflamación o a la toxicidad. La cirrosis, bueno, es una forma de fibrosis, la cirrosis. Es una fibrosis bastante intensa, con la característica de que se puede ver nódulos de regeneración. Nódulos de regeneración. Quiere decir que grupos hepatocitarios están replicándose activamente para compensar la pérdida, ¿no? Porque un tejido que se fibrosa ya no sirve para nada, ¿verdad? Ya no funciona, simplemente está como una cicatriz. Y esa es la característica de la cirrosis, que es producida por una serie de situaciones, las hepatitis, por virus, el alcoholismo crónico, bueno, en fin. Y otro tipo de reacción es esta, ¿no? La redundancia, disculpen, la reacción ductular, que se refiere al aumento de conductos y canales biliares, aumento de conductos y canales biliares, en respuesta a la inflamación o a la fibrosis. Bien. Vamos a hablar de la insuficiencia hepática, o fallo hepático también se llamaba antiguamente. Insuficiencia o fallo hepático. ¿Bien? Es la consecuencia clínica más grave de la enfermedad hepática. Cualquier enfermedad hepática que sea grave y sigue evolucionando, entonces puede llegar hasta la insuficiencia. Entonces, es la consecuencia clínica más grave de cualquier enfermedad hepática, debido a un daño progresivo del parénquima hepático, de los hepatocitos. Hay pérdida de la función de un 80-90%, miren ustedes. Las alteraciones morfológicas que producen insuficiencia hepática pueden corresponder a una de las siguientes, ¿ya? Una insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Con necrosis masiva óvera. Esto ocurre generalmente con intoxicación por fármaco, algún tipo de droga puede ser, claro que sí. También está acá el paracetamol. Y las virosis, sobre todo la hepatitis viral B, la hepatitis B y la hepatitis A. Y principalmente estas virosis, ¿no? Y también la hepatitis autoinmunitaria. Entonces, esta sería una forma, por cierto, de cómo progresa una insuficiencia hepática. Ahora podemos tener también la hepatopatía crónica, que es el más frecuente. ¿Sí? Aquí para aclararles un poquito más el panorama. La insuficiencia hepática aguda dice que se define como una hepatopatía aguda asociada a encefalopatía, algún daño cerebral, y coagulopatía, problemas a nivel de la coagulación, ¿sí? Falta de factores, errores en los factores de coagulación, donde las hemorragias son frecuentes, ¿sí? Entonces, esta la insuficiencia aguda está muy
encefalopatía y con la coagulopatía. ¿Está bien? Bueno, la hepatopatía crónica se relaciona con mayor frecuencia a la fibrosis o cirrosis. Fibrosis o cirrosis. La hepatopatía crónica. Bueno, entonces, gracias a, digamos, un patrón microscópico bastante frecuente en esta hepatopatía crónica es la formación de los nódulos que les decía, de los nódulos de regeneración. ¿Sí? Y otro patrón también que no es muy común sería la disfunción hepática sin necrosis nada. Difusión, o sea, el fallo hepático sin necrosis, o sea que no se ve la necrosis directamente. Bien, hablemos de la cirrosis hepática. Se trata de una fibrosis irreversible en el parénquima hepático. Aquí se puede ver a los nódulos de regeneración que distorsionan la arquitectura hepática y además se producen unos septos fibrosos en puente. ¿Qué significa puente? Y ese es en el ovolio clásico, en puente. ¿Qué les digo? No, ese es así, es radial, no, pero es radial. Lo que usted le dice, eso es con C, y eso no es radial. Lleva de hacer una péndula. Exacto, del espacio hasta la vena central. Muy bien, señor. Bien. Las causas más frecuentes de esta cirrosis hepática son el alcohol, en primer lugar, las infecciones virales como la hepatitis B y C crónica, enfermedades biliares, ya vamos a ver eso, ¿sí? Y la hepatopatía grasa no alcohólica, el hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay depósitos de este colágeno, colágeno tipo 1 y 3, en todo el ovulico, por estímulo de citocinas biogénicas, y los sinusoides pierden sus fenestraciones. Los sinusoides son los capilares que están en el ovulico, ¿no? Entonces, estos sinusoides, por lo general, tienen una especie de orificios que abren toda la pared del capilar. Entonces acá la cirrosis logra tapar esas aberturas, esas ventanas. No son bien, son las capilares discontinuos, también se llaman los sinusoides capilares. Bueno, entonces aquí está el asunto. Miren, aquí está, esta es la luz del sinusoide. Esta es parte de la pared, ¿no? Acá tengo la pared. Están las células ectoperiales y las células de Kupffer, que son macrófagos, que están ahí están. Aquí tenemos los hepatocitos. Esta sería la placa limitante, ¿no?, de los hepatocitos. ¿Sí? Estos ya pertenecen al ovulino, chicos, al ovulino. Bueno, tenemos así, al ovulino, este es el sinusoide y estos son los hepatocitos de los cordones hepatocitarios, ¿no? ¿Se acuerdan? Los cordones de Raynaud, que se decían. Aquí entonces un hepatocito con otro hepatocito tienen estas dos muesquitas que juntas van a ser un canalito. Ahí está el canalículo biliar. ¿Sí? Es una muesca de acá y otra muesca de acá. ¿Se acuerdan, no? Como las moneditas de esas fichitas de teléfono. Aquí ¿no? Que tienen dos ranuras. Si ustedes unían dos ranuras, se veía un canalito, ¿verdad? Bueno, el canalículo biliar. Entonces, ¿qué pasa? En este espacio perisinusoidal, o también llamado el espacio de Thiessen, están las células estrelladas, antiguamente conocidas como células de Kittel, las células estrelladas. Entonces, estas células tienen la capacidad de sintetizar filas colágenas, tipo 1, tipo 3, y también miofibroblastos. Son fibroblastos con capacidad colágena. En realidad, son fibroblastos modificados que están en el espacio pericinusoidal. Vean ustedes cómo están depositando esta matriz, que prácticamente van a ser imposible el intercambio de la sangre que está en el hígado
hacia los hepatocitos, por la fibrosis que se produce justamente alrededor de los sinusoides. Es por eso, ¿no? La fibrosis se puede. ¿Saben ustedes cuáles son los colores? Van en forma variada. Un color hepatocitario, un sinusoide, uno o dos colones hepatocitarios, un sinusoide. Todos se orientan en forma radial. ¿Sí? El punto central sería la vena central. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Las citocinas fibogénicas estimulan estas células para que proliferen, que están dividiéndose y sintetizando matriz y las colamos. Acá tenemos la vista de un hígado cirrótico. Miren ustedes esta nodularidad. Ahí está. Micronódulo se puede ver acá. Aquí está la vesícula lineal. Acá lo mismo, miren. Este ya más hemorrágico. Acá vemos de cerca los nódulos. Estos son nódulos de regeneración. Acá podemos ver, por ejemplo, los nódulos. Estos son microscópicamente los nódulos de regeneración. Y acá tenemos, miren, acá está la fibrosis. La fibrosis y la inflamación que es muy activa. Aquí hay una vena central. Estos son espacios porta donde hay una inflamación bastante importante. Inflamación local. Bueno, entonces pasamos a lo que es la hipertensión total. Esto se produce debido al aumento de la resistencia del flujo, aumento de la resistencia al flujo sanguíneo total, por distintas causas, como se explica. Hay causas prehepáticas, o sea, antes de que la vena porta ingrese al hígado. Bueno, entonces acá, ¿cuál puede ser una causa prehepática? Obstrucción o estrechamiento de la porta. Varias situaciones. Ya puede ser por compresión, por fibrosis, o por trauma, por lo que sea. Pero hay una obstrucción o estrechamiento de la porta antes de ingresar al hígado. Dentro del hígado, están las cirrosis hepáticas y algunas parasitosis. Un parásito bastante frecuente es la cistosoma, ¿verdad? Poshepática, después del hígado, de la circulación después del hígado, poshepática. Tenemos la insuficiencia cardíaca derecha grave, la trombosis de la vena hepática. La suprahepática, bueno, la vena hepática es en realidad lo que se conoce con el nombre de síndrome de Buchiano. Bueno, entonces todo este asunto de cualquiera que fuera la causa, pre, intra o post, va a tener sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias clínicas. ¿Y en qué se traducen estas consecuencias clínicas? La encefalopatía hepática, que es una serie de síntomas y signos que el cáncer se cursa con rigidez, hiperreflexia, y esto que llaman acá la asterisis. Entonces, esta asterisis es una serie de movimientos rápidos de extensión y flexión magnéticos, sobre todo de la cabeza y de los miembros, sobre todo los miembros superiores. Ya movimientos rápidos de extensión, de flexión y extensión, magnéticos, movimientos rápidos. Esa es la asterisis. La asitis, por hipertensión sinusoidal, porque es el estado sinusoide. Hay escape de linfa hacia la cavidad peritoneal y retención renal de agua y azúcar. Así. Entonces es la cavidad abdominal que se llena de líquido. También vamos a ver las famosas derivaciones portosistémicas que hemos visto, que se traducen en circulación colateral, como ser las varices esófago-gástricas que ya las hemos visto, hemorroides también a nivel de la mucosa rectal, y en la piel del abdomen tenemos la cabeza de Medusa.
son dilataciones de pequeños vasitos y ya les tenemos que enseñar. Y también aquí se contempla la esplenomegalia, esplenomegalia comestible. ¿Sí? Es el aumento del volumen del vaso. Entonces, a eso también se conoce como hiperesplenismo. Entonces, esto también puede causar la trombocitopenia e incluso la pancitopenia. Eso es lo que puede causar este hiperesplenismo. ¿Qué significa trombocitopenia? Disminución de los plaquetas. Y pancitopenia de todos los elementos por secuestro en la culpa locales familiares de acá. Pobre es nuestro pobre. Bien, ahí está la cabeza de Jesús. Hay un centro que acá radialmente se van expandiendo las vértebras, la cabeza de Jesús. Aquí tenemos la síntoma, el abombamiento del abdomen. Hay brota de la cabeza del ombligo. Y aquí ven las venitas bastante dilatadas. Aquí ya no está muy clara la cabeza del ombligo. ¿Perdón? ¿La ve? Sí. ¿La felicito? ¿Ustedes ven, chicos? Sí, si hacen un poquito de esfuerzo ahí como la señorita, se puede. Una mayor aumento, ahí está. Estas son enfermedades varices. Bueno, vámonos a los que la hepatitis infecciosa, donde la principal representante es la hepatitis viral. Tenemos varios tipos de virus que afectan al hígado. Tenemos el virus de la hepatitis A, que lleva pues expresa como una enfermedad benigna y amplificada. Se resuelve espontáneamente tras un periodo de incubación entre 15 y 45 días. La forma de transmisión es fecal oral. No se produce enfermedad crónica ni portadora. Esas son las características más importantes de la hepatitis viral A. La hepatitis viral B es más grave. Se trata de un virus tipo ADN que pertenece a la familia Hepatomycinidae. Entonces, también estos pacientes que contraen esta enfermedad corren el riesgo de desarrollar un carcinoma, ¿no? Carcinoma hepatocelular. Las principales presentaciones clínicas de la hepatitis B son una hepatitis aguda seguida de recuperación y eliminación del virus. Esa sería, digamos, la evolución más favorable y más benigna. Luego puede ocurrir una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva, de hepatitis fulminante. Luego tenemos la hepatitis crónica con o sin progresión a cirrosis. Con o sin progresión a cirrosis. Por lo general, sí progresa a cirrosis. Y luego tenemos la asintomática, la hepatitis B asintomática, que en realidad es el estado de portador sano. Bien, características del virus de hepatitis B. Tiene un periodo de incubación de 4 a 26 semanas. Produce necrosis de hepatocitos mediada por linfocitos T citotóxicos sensibilizados. Su genoma, esto es importante, codifica proteínas que son marcadores serológicos importantes. ¿Y cuáles son estas proteínas que sirven como marcadores serológicos? Tenemos aquí el antígeno de superficie, que indica una infección activa. ¿Ya? Luego tenemos el antígeno del core. Core significa núcleo. Entonces, este antígeno del core de la hepatitis B, que se abrevia así, HBC, aquí, core, core. Y esta otra más de su compañerita es la hepatitis B, que es un antígeno transitorio prácticamente, ¿no? ¿Sí? Antígeno de hepatitis B también, que están en el núcleo del virus y es transitorio desde acá.
Su persistencia de este último del E, el HBE, sugiere progresión a la cronicidad. ¿Ya? Otra proteína que codifican estos virus es la polimerasa del virus de hepatitis B, POL, así se que representa actividad ADN polimerasa y transcriptasa inversa, o sea, para poder infectar a la célula hueso. Y luego tenemos una proteína X de la hepatitis B, que es la HBX, ya que no es necesaria para la replicación del virus, pero puede actuar como un transactivador de la transcripción de genes víricos. O sea que ayuda a que estos virus se introduzcan en el genoma de la célula hueso. La sección, ¿sí? Entonces, la presencia de este virus HBX se ha relacionado con la patogenia del carcinoma hepatocelular. Obviamente está el carcinoma hepatocelular relacionado con el virus de hepatitis B. Ahí tenemos el virus. Este es el virus prácticamente. También llaman la partícula de Bain. Entonces, ¿dónde se ubican estos antígenos que les había comentado antes? Por acá afuera están los antígenos de superficie. Este sería la nucleocápside, donde está el material genético. Entonces, acá estarían el HD de COL y el HD de T, que juntos trabajan. Luego tenemos la polimerasa, ¿no?, que trabaja en la transcripción. Y tenemos el DNA de doble cadena de ADN. En el virus, miren, es una doble cadena pero incompleta. La doble cadena es hasta acá, por acá o hasta por acá. Pero hay un segmento que es una cadena así. Bueno, pero se la considera como un ADN de doble cadena al virus. Bueno, acá que tenemos. Son, digamos, vistas microscópicas de la hepatitis. Aquí tenemos la hepatitis interfase. Bueno, aquí estamos viendo la zona la zona portal, el espacio portal. Muy inflamado, miren cómo está inflamado. Aquí tenemos un lobulino y este es otro lobulino. Entonces, esta zona que es, digamos, el límite externo del lobulino. Este serían los hepatocitos, ¿no?, del lobulino. Y acá miren cómo ingresa el inflamatorio. Por eso se llama acá hepatitis o inflamación hepática de la interfase entre el tejido conectivo del espacio portal y el parénquima hepático, ¿no?, estas celulitas que son las limitantes del globulino plástico. Esto está bien. Aquí estamos viendo, ¿no?, la placa limitante, se llama así. Bueno, acá ya estamos viendo la. Acá lo que vamos a ver son estas células amplias de amplio citoplasma. Esto se produce por destrucción de las organelas, el retículo endoplasmático tuboso, el Golgi, en fin. Entonces se forman así, con citoplasma amplio, claro, y enviando así como virus merilado, podría decir. Acá pues no está tan claro. Esto es lo que se conoce como imagen en vidrio deslustrado. O es lo que se llama, ¿no?, la degeneración baronizante o la degeneración rumosa. Así es. ¿Qué pasa con el virus de hepatitis C? Causa el 90-95% de las hepatitis por transfusión. Ya tiene un riesgo de un 50% de progresar a una hepatitis C progresiva y un 25% de producir psicosis. Clásicamente produce la hepatitis C persistente. Entonces, este virus de la hepatitis C es un virus RNA, eso significa que tiene una sola cadena, monocatenaria, con un periodo de incubación entre
2 a 26 semanas. Y estos otros que no son importantes, que los virus de la hepatitis H y la hepatitis D, produce infección solo en asociación con la hepatitis D. ¿Y qué pasa con la hepatitis E? Se transmite por agua con alta tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Bien, aquí vamos a seguir viendo algunas figuras sobre lo que pasa con la inflamación, ¿no? Ya sea las hepatitis o en otro tipo. Aquí tenemos la hepatitis aguda. Aquí está el espacio porta y aquí está la vena central. Este sería el puente, digamos. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí están los hepatocitos, bastante bien. Ya, estos son los hepatocitos que tienen degeneración hidrópica, vaginalizante, hinchado, edema intracelular. ¿Ya? Acá podemos ver agregados de macrófagos. ¿Por qué destrucción de hepatocitos? ¿Sí? Algunos hepatocitos están siendo eliminados por apoptosis. Y ahí también se puede ver en algunos sitios acúmulos de pigmento biliar, de bilis, una bilis densa. A eso llamamos colestasis. Esto es la hepatitis aguda. En la hepatitis crónica, la inflamación es mucho más severa a nivel de los espacios porta. Ahí tenemos. Infiltrado mononucleares académicos, limfoparticitario. Aquí ya hay fibrosis, estas fibrosis peribiliar. Hay proliferación de conductos biliares. Eso se llama la atracción tisular. Aquí estamos viendo otra vena central. Ahí tenemos la fibrosis en puente, porque también hay necrosis en puente. Aquí tenemos otra vena central. Ahí vemos hay cambio graso, sobre todo en hepatitis C. Hay apoptosis infiltrado linfocitario, agregado de macrófagos, y estas células agrandadas con amplio citoplasma, que son las células del vídeo de Gustavo. El vídeo esmerilado. Y esto es característico de la hepatitis. El vídeo de Gustavo o esmerilado. Entonces, algunas características clínicas. ¿Sí? Hay varios síndromes clínicos patológicos asociados, síndromes clínico-patológicos asociados a las hepatitis virales. Tenemos acá la infección aguda asintomática con recuperación. Hay incremento mínimo de las transaminasas C. Incremento mínimo de las transaminasas C. Luego tenemos otro síndrome, que es la infección aguda sintomática, no es asintomática, pero es sintomática también con recuperación, donde se ve ictericia. Ya esa coloración amarillenta en la piel y en las escleróticas. Luego tenemos una insuficiencia hepática aguda, sobre todo en la hepatitis viral A y la E. La hepatitis crónica, ¿ya? Pues puede no presentar síntomas principales, o bien tampoco serológica ni bioquímica, ¿ya? Puede presentar síntomas, puede ser negativa. Pero si es que se puede detectar presencia de algún tipo de los antígenos que hemos visto, entonces ya es evidencia de una hepatopatía continua o residual durante más de 6 meses. ¿Sí? Si aparecen positivas algunas de los antígenos séricos, si se detectan durante más de 6 meses. Bueno, luego tenemos el estado de portador, que ocurre principalmente en la hepatitis B. En individuos con el antígeno de superficie, ¿sí? Y el antígeno de positivo, pero este HDE, pero no está el HDAE, que es de la cápside, de la nucleocápside. En la nucleocápside tenemos estos dos antígenos, el HBC y el HDE. ¿Ya? Entonces se puede detectar
anticuerpos anti-HDE, pero no el antígeno. Se puede decretar el anticuerpo, no el antígeno. ¿Me entienden? Eso es importante. Bueno, y tenemos una lista de lo que es una hepatitis aguda. En la hepatitis aguda, obviamente, extensas áreas de necrosis, destrucción hepatocitaria. Acá predominan los neutrófilos, los polimorfonucleares, que están destruyendo, gracias a tu descarga enzimática, hepatitis aguda. Aquí tenemos el vidrio deslustrado, miren, hepatocitos con escolar de vidrio deslustrado o esmerilado. Aquí se puede ver algunos hepatocitos con degeneración tumosa. Bien. Ahora vamos a hablar del hígado graso, enfermedad del hígado graso. También de la. Perdón. Pero además creo que ya vimos que la B y la B. Sobre todo la B. Sobre todo la E también tiene ese problema de contacto. Y la E sobre todo en la gente que no se. Bueno, entonces decíamos acá, vamos a dar estas enfermedad del hígado graso. Ya entre estas está la hepatopatía alcohólica. En el alcoholismo, en los estados iniciales, se produce una esteatosis hepática. Y bien también podemos ver valorización hepatocitaria, ya que es una forma reversible de lesión celular, sobre todo en la zona centro-nuclear, en la zona alrededor de la vena central. En estados avanzados hay necrosis hepatocitaria con formación de los cuerpos hialinos de Mayo o los hialinos de Mayo. Versión de neutrófilos o polimorfonucleares y necrosis perivenular y pericelular también. ¿Ya? Y el desenlace final es la cirrosis irreversible. Obviamente, si hay necrosis hepatocitaria y hay una necrosis bastante importante, entonces no da tiempo a que se regenere. Entonces ahí viene el depósito de matriz, produciendo la cicatrización, la fibrosis, que después nos va a llevar a la cirrosis irreversible. Bien, aquí estamos viendo una esteatosis. Aquí vemos microvacuolas y también macrovacuolas. Entonces esto llamamos esteatosis micro y macrovacuolar. Micro y macrovacuolar. Así es. Aquí estamos viendo los nódulos de regeneración de distinto tamaño. Inclusive alrededor de los nódulos se puede ver ya fibrosis, que es este pecho de color más pálido. Bien. La microscopía con una visión especial selectiva para tejido conectivo. Vemos el tejido conectivo de color azul. Esa es la fibrosis. Y estos son los nódulos regenerativos. Ahí está. La fibrosis es sumamente importante. Y acá lo que estamos viendo son esta, ¿no? La degeneración plumosa que vemos acá. Acá podemos ver, sí, esta es la degeneración plumosa. Y acá lo que vemos son los cuerpos de Mallory, o los hialinos de Mallory, llama Robin. O la hialina de Mallory también. ¿Qué más podemos aprovechar de ver acá? Acá bien, ¿sí? Acá. Un hepatocito ya con necrosis, ¿no? Con mucho infiltrado en este hepatocito. ¿Sí? Eso es lo que se puede ver. Y también tenemos la esteatosis no alcohólica, lo que se llama el hígado graso, que es el trastorno hepático metabólico más común, dice aquí. Se asocia a diversos síndromes metabólicos, como ser la obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipidemia. En este caso hay activación de células estudiadas, ya conocen, que son las que se encargan del depósito de colágeno y cicatrización. Ahora
vamos a ver lo que es la epidemia. Es la pigmentación amarillenta de la piel y esclerótica. Tienen cosas en realidad, también las escleróticas, por retención de bilirrubina, a más de 2 miligramos por decilitro. Bueno, entonces referencia es consecuencia de la hiperbilirrubinemia. ¿Qué es hiperbilirrubinemia? La concentración de bilis está aumentada, ¿cierto? Entonces tenemos acá la hiperbilirrubinemia no conjugada. ¿Qué pasa con la bilis en condiciones normales? Una vez que llegan al hepatocito, después de que se han destruido los eritrocitos en el hígado, en el vaso, ahí se destruye, ¿sí? Entonces viene el pigmento lineal. Ya se separan el hierro de la proteína, que es la hemo, ¿cierto? Entonces viene el hierro. Entonces este tiene que ingresar, esto viene así como bilirrubina, ¿sí? Tiene que ingresar al interior del hepatocito y ahí conjugarse con una enzima que se llama uridina difosfato glucuronil transferasa. Pues parece un trabajo pero no lo veo. Bien. Entonces, esta que no se ha conjugado quiere decir que el hiperbilirrubinemia no ha llegado al hepatocito. Por eso llamamos aumento de la bilirrubina no conjugada. ¿Y esto en qué caso se produce? En un exceso de producción de bilirrubina, como ser la anemia hemolítica y hemorrágica. Luego tenemos la reducción de la captación hepática. Si quieren pueden poner un poquito de ventilador de flores. Aquí está mejor. Caluroso ambiente, pobre voluntario, de buen corazón. Es muy lejos. No muy caluroso. Somos pollos. Estamos en incubadora. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Decíamos la reducción de la captación hepática. O sea que esta bilirrubina no puede ingresar al hepatocito por algún problema a nivel de la membrana celular del hepatocito. Esto ocurre en un evento que se llama la síndrome de Gilbert. Luego podemos ver otra alternativa sería alteración en la conjugación. O sea que no pueden conjugar. ¿Por qué? Porque hay un déficit genético de la UGT. Hay la uridina y la Entonces, en este caso, tenemos el síndrome de Krieger-Narra tipo 1 y 2. Krieger-Narra. Entonces, puede haber también hiperbilirrubinemia, pero conjugada. O sea que ha podido metabolizarse con la UGT, con esta enzima. Entonces aquí tenemos la hiperbilirrubinemia conjugada, y esta conjugada. Tenemos acá el síndrome de Dubin-Jones, y el síndrome de Rocco. Entonces, ¿qué puede pasar acá? ¿Por qué puede suceder esto? Por una disminución de la expresión hepatocelular. No está eliminando la bilis conjugada. Alteración del flujo viral a nivel de los canalinos, ya por déficit de transportadores de membrana. O sea que la bilirrubina conjugada se queda dentro del hepatocito y no puede salir al canalino porque hay algún error o algún problema o un déficit de esas proteínas transportadoras que sacan a la bilirrubina conjugada del hepatocito hacia el canalino, hacia la muestra interna. Bueno, esa es la situación. Aquí tenemos otra vez el ejemplo, ¿no?, de la esteatosis. Macro microvascular. Esta es una atención especial que les decía que pone de manifiesto las fibras solares. Esto estamos viendo en el hígado graso, hay mucha esteatosis, pero también hay fibrosis, ¿sí? Pero acá las fibras colágenas son más delgaditas, no son tan groseras, pero hay también fibrosis, ¿sí? Este aspecto de las fibras, ¿verdad?, llama la figura, ¿no?, el aspecto de
alambre de gallinero, son bien demasiado. No son bien finitas, no son tan gruesas como la cirrosis alcohólica. Bueno, entonces tenemos acá la enfermedad colestática. La hiperbilirrubinemia, dice acá, es el aumento de la bilirrubina en sangre. Acá dice por mayor aún, anteriormente decía mayor a 2, seguramente por el cambio climático. Ya pones mayor a 1 miligramo por decilitro. Ya sabemos que dice una coloración amarillenta llena. Ya entonces la concentración de la bilirrubina supera a 2.5 o 3 miligramos. Es mayor de 1. Uno seguramente es el valor normal, pero aquí está aumentado. O sea, estaba bien o mal, estaba bien la cosa. Acá sí, como todo ha subido, está con 2.5 a 3, ¿verdad? Entonces, eso ya decimos que es una hiperbilirrubinemia. La colestasis consiste en presencia de tapones de bilis espesa en el conductillo biliar dilatado. ¿Dónde es el conductillo? A ver, ¿cuál es el orden de la vía biliar? De todo. ¿Dónde comienza? Canal. Después, los canalitos van por los conductillos o conductos ligeros. Hasta el espacio corto, donde están los conductos biliares. Y ahí van asociándose, uniéndose unos con otros para hacer ya las vías biliares intrahepáticas y luego las extrahepáticas, ¿no? De los dos segmentos que digo. Los dos son intrahepáticos, derecho, izquierdo, colero, cistino y artístico. Y eso termina en la polla del ápice y en el poder. Esa es la vía. ¿Ven que me acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos esto, ¿no? En la colestasis entonces son tapones de bilis, es el conductillo biliar dilatado. Y así como presencia de pigmento biliar visible en los hepatocitos, que se ha mostrado, ¿no? La ictericia colestática se caracteriza por datos histológicos de colestasis e hiperbilirrubinemia. Entonces, histológicamente tenemos que ver una colestasis y por laboratorio tiene que haber una hiperbilirrubinemia. Entonces ya tenemos aquí ictericia colestática o enfermedad colestática. Hay muchas enfermedades que producen bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia. Ya hemos visto, ¿no? Las listas que se producen al nacer, están ahí la Jimmy Jones, o Triggerman, Botón, etc. Entonces, la ictericia dice acá que se produce por una sobreproducción de bilirrubina. Entonces, ya hemos visto dónde son los problemas que ocurren, ¿cierto? Entonces, la no conjugada y la conjugada. ¿Ya? Vamos a ver, tengo un esquemita bonito que vamos a mostrar. Entonces, hay interferencia con su eliminación por el hígado, el metabolismo intracelular y la obstrucción de la excreción de bilis. Esto puede ser las causas por lo que se produce una sobreproducción. Interferencia con la eliminación por el hígado, el metabolismo intracelular en el hepatocito o bien la obstrucción de la excreción de bilis. Son las causas de la ictericia. Estamos volviendo a repetir lo que dijimos antes. Entonces dice acá, volvemos otra vez a repetir esto. Se hace evidente cuando las concentraciones séricas de los sangre están por encima de 2 a 2.5 miligramos por decilitro. Clínicamente es frecuente el fluido. Esto se debe al aumento de ácidos biliares que, digamos, inhibitan las terminaciones nerviosas y producen el fluido, sobre todo en aquellas zonas ictéricas, como aquí. Entonces, acá dice un dato importante. La disminución de la incorporación hepática de la bilirrubina es la causa más habitual. O sea que la bilis ingresa al hepatocito, ¿no? La bilis como grave. Esa dificultad es la causa más habitual. ¿Sí?
lo que les decía, ¿cierto? Aquí están los eritrocitos bien, que llegan al vaso y acá los macrófagos bien, ¿no? ¿De cuál se libera la bilirrubina? Acá van a ver una serie de cuestiones que yo no puedo ver, ¿cierto? Estas son las causas de la anemia hemolítica, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tiene una serie de causas. ¿Están grabando esto, verdad? Sí. Ya, por favor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, viene la bilirrubina y antes de ingresar también debe haber un bloqueo. Un bloqueo. Para insertar en el ingreso, ¿no?, de la bilirrubina al interior del hepatocito. Supongamos que ingresa al hepatocito, que quedó morado. ¿Qué puede ocurrir acá? El paro pasa a nivel de la enzima, de la uridina, de la UGT, ¿ya? Ahí está. Un error a nivel de síntesis de UGT no va a permitir la conjugación. Entonces, vamos a continuar con bilirrubina no conjugada. Pero ¿qué pasa si se ha conjugado todo bien? Todo llegó bien hasta acá. Puede haber un error en la excreción. Por ejemplo, de la salida. En la salida de la salida, ¿no es cierto?, hacia la superficie del hepatocito. Y por último, falla a nivel de las proteínas transportadoras. A nivel del canalículo, ahí está el canalículo. Entonces, esa es la idea. Y acá tienen todas estas enfermedades que están presentando acá. Me gustaría que tengan esto ya para los que repitan, incluso el próximo año voy a poner esto también. Muy bien, entonces continuamos. Ahí estamos viendo el mecanismo. Piel y mucosas. Intérica. Color amarillento. Aquí se puede ver un poquito de varices, circulación colateral. Aquí estamos viendo la colestasis. Aquí esto es normal. Y aquí estos hepatocitos que están sufriendo una situación de colestasis. Aquí hay microgotitas que se han quedado acá. Aquí un tapón en el canalículo. Bueno, obviamente estos que están alterados, estos hepatocitos van a tener que ser eliminados por apoptosis, mediante la apoptosis. O bien las células del Kupffer también pueden atacar este pigmento, porque ha quedado libre. Y aquí lo que estamos viendo en esto es el espacio corta normal. Y aquí vemos un espacio con proliferación nuclear. Estos son conductos biliares, proliferados. Este es el conducto original y estos son conductos accesorios, satélites. Versión nuclear se llama. Bien. Aquí vemos esos tapones de las vías biliares intrahepáticas. Que hay mucha inflamación, por cierto. Aquí vuelvo a mostrarles este. Miren, el pigmento biliar intrahepático, intrahepatocitario más bien. Intrahepatocitario. Aquí vemos las conductos, miren los conductos, perdón. Estos son conductos. 1, 2, 3, 4, 5. Demasiados para un espacio. Normalmente son conductos. En la vía, la portal, son conductos. Pero aquí hay varios. Aquí está el globulino, ¿no? Esta sería la placa limitante. Este es el tejido ya, tejido biliar. Muy inflamado. ¿Cierto? Aquí hay microsis ya. Bien. Vamos a hablar un poquito de las vías biliares intrahepáticas. Estas son las colangiopatías autoinmunitarias. Colangiopatías, enfermedades de las vías biliares. Tenemos entonces aquí a la colangitis biliar primaria. Cursa con destrucción inflamatoria granulomatosa de los conductos biliares intrahepáticos, pequeños y medianos. Se cree que se debe a un ataque mediado por linfocitos T sobre los conductos. Clínicamente, este suele presentarse con fatiga, ruido, que aumentan lentamente con el tiempo.
¿Ya? La hipercolesterolemia, y esta es una condición, que tiene mucho colesterol circulando, ¿sí? Es una consecuencia común, una forma común, ya que puede llevarnos a la discapacidad primaria. En la enfermedad avanzada se puede observar también esplenomegalia e ictericia. Otra entidad es la colangitis esclerosante primaria. Es más común en hombres que en mujeres, obviamente, y está estrechamente asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa. Entonces, ¿en qué consiste esta colitis esclerosante primaria? Es un trastorno colestático crónico caracterizado por la inflamación y la fibrosis obliterante de vías biliares, y también extrahepáticas, ¿por qué no? Con dilatación de segmentos conservados. Las características histológicas típicas son inflamación, fibrosis y esterosis, de los conductos, que afectan a los grandes conductos biliares infra y extrahepáticos. Los pacientes tienen riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma. La edad de esta colangitis esclerosante primaria, bueno, tenga en edad de 40 y 50 años. Ahí tenemos una colangitis primaria, que es la primaria. Una inflamación donde estamos viendo acá una parte de la pared de la línea del conducto biliar que está siendo destruida. Y este tipo de inflamatorio, así tipo granulomatoso, como un granuloma. La enfermedad terminal sí termina en cirrosis. Acá ya está empezando a ver algo de cirrosis alrededor de este granuloma. La enfermedad termina, la fase terminal termina en cirrosis. Ahí tenemos la colitis esclerosante primaria. Aquí tenemos un conducto biliar. Esta es la luz del conducto que sea estenosado. Pero miren esa pared fibrosa, como bulbos de cebolla también se ve en la pared. Es una característica histológica de la colitis esclerosante primaria. Bien. Trastornos circulatorios hepáticos. Pueden afectar a la arteria hepática ingresa por obstrucción de una rama intrahepática, puede ser por émbolo, trombo o compresión neoplástica, por algún tumor que esté comprimiendo la arteria. Obstrucción y trombosis de la vena porta también en el ingreso, por situaciones como sepsis umbilical neonatal, infección intraabdominal, hipercoagulabilidad o cirrosis. Entonces hay obstrucción y trombosis de la vena porta a su ingreso. Deterioro del flujo intrahepático, o sea, que dentro del hígado. Aquí tenemos la drepanocitosis, ya que es una obstrucción de la vía por hematíes falciformes, es la anemia falciforme. La coagulación intravascular diseminada, trombosis tumoral intrasinusoidal difusa, eclampsia y periosis. La periosis generalmente se produce por una dilatación de las venas. Esto también se ve mucho en el SIDA, a causa de un microorganismo que es la lactonera en el SIDA. Pero acá la periosis también puede ser en casos de tratamiento con anticonceptivos orales. ¿Sí? Acá la eclampsia, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia ya es un problema circulatorio a nivel del embarazo. El embarazo a nivel del embarazo en la placenta también puede complicar la placenta, donde hay, digamos, una especie de hipertensión. Y esto puede ser mortal para la madre. Y por último tenemos la trombosis de la vena hepática, lo que hemos llamado el síndrome de Chiari, que cursa con hepatomegalia
dolor y asitis. Ya, se asocia a neoplasias mieloproliferativas, o sea, de la médula ósea, como la policitecnia vera, trastornos hereditarios de la coagulación. ¿Cuál es el trastorno hereditario de la coagulación? ¿Se acuerdan? Vamos. Enfermedad del von Willebrand. ¿Cómo? La enfermedad del von Willebrand, creo que se decía. No, pero es más común. La coagulación donde constantemente por hemofilia, muy bien. Y tenemos también aquí que puede asociarse al cáncer hepatocelular de cualquier origen, puede ser por hepatitis B, en fin. Y este cuadro es bastante interesante, donde tenemos las formas, alteración de la circulación intestinal, aquí por obstrucción de la vena corta, trombosis quinta o esteatocardía. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Varices esofágicas, escleroticar y congestión intestinal. ¿Sí? Con las varices que son la circulación alternativa. Aquí tenemos dentro del hígado la cirrosis o función sinusoidal. Esto se manifiesta con asitis, varices también, sobre todo la cirrosis, hepatomegalia y laboratorialmente hay figuración de la aminotransferasa, de las aminotransferasas. En obstrucción de salida del flujo cálido. Este es síndrome de Buchiari y síndrome de obstrucción sinusoidal a nivel de la salida. La expresión clínica es así, hepatomegalia, dolor abdominal, elevación de aminotransferasas y también interés. Este cuadrito está en lo que es. Bueno, y otras alteraciones circulatorias están los infartos, por obliteración de las. Y son medio raros estos, ¿verdad? Porque como tiene doble circulación, generalmente no podemos. Ahí está el infarto cerebral, y aquí tenemos el infarto blanco, que los dos es clarito. Bueno. Luego tenemos aquí nuestro hígado, el síndrome de Buchiari, hemorragia masiva, trombosis de la vena hepática. Síndrome de Buchiari, aquí está la histología. Tenemos aquí lagunas hemorrágicas en el parénquima. Y listo, por Dios. Vamos a pararlo.